Muy bien. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta noche. Por todas, Señor, las bondades que recibimos de ti, todas tus bendiciones, Señor. Pero te pido hoy, Señor, que nos permita ver más allá de los regalos, más allá de las bendiciones. Que podamos ver en ti, Señor, el tesoro que tú eres, la bendición que traes tú como persona a nuestras vidas. Queremos conocerte, Señor. Queremos ver a Cristo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Tú eres nuestro Rey y debemos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras ambiciones y proyectos, Señor. Queremos someterlos a ti. Ayúdanos pues a vivir una vida con estos propósitos, con estas metas, con estos fines, Señor, para glorificarte, para bendecirte, porque tú eres digno, porque eres más grande y más bello, Señor, de lo que podemos imaginar. Permite que nuestro corazón abrace y saboree, Señor, estas verdades, que podamos disfrutarlas, Señor, que podamos vivirlas cada día de nuestras vidas. Te pido que guíes nuestros pensamientos, guía mi palabra, Señor, ahora para edificar a tus hijos, a tus hijas, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu propósito en este día. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer este segmento de texto que nos quedamos la última vez. Y traigo unas reflexiones que quisiera que tomáramos para este texto. Entonces, voy a pedirle a Marian que estudie a leer. Y vamos a escuchar y al último vamos a reflexionar un poquito en esto que creo que les había pedido que trajéramos unas reflexiones, lo que hubiera aprendido del texto, ¿verdad? Te lo vamos a preguntar aquí al público presente. Bien, Marian, ¿nos ayudas a leer? Sí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando un ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ok, aquí en el primer 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel. Este sexto mes, ¿saben a qué se refiere? ¿Del embarazo? Del embarazo de... El sexto mes se está refiriendo al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Correcto. Palomita. Ok. Es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, cuando ya había sido anunciado la concepción de Juan. Al sexto mes de ese evento se aparece el ángel Gabriel a María para anunciar ahora la concepción virginal de Jesús. Y el texto nos habla básicamente lo que dijimos la semana pasada de una ciudad no muy conocida, aproximadamente de 2,000 habitantes máximo. No eran, era un pueblito pequeño. Ya no ciudades grandes antes, ¿verdad? Pero este era de las pequeñas. Y dice que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y creo que Mario me decía la semana pasada si era descendiente, se refería a esta descendencia de José o de María. Estuve verificando y sí, efectivamente es de José, aunque los dos son descendientes de David, ¿no? Para que no hubiera duda. Sí, eso es, el Señor Jesús viene de descendencia de David, tanto por el lado de María como por el lado de José, ¿verdad? Entonces, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Como que le extrañó.
al ser reconocida o al ser saludada de esta manera por el ángel, como si fuera una persona importante, cuando ella consideraba que no lo era, ¿verdad? Cuando ella consideraba, se estima que para este momento la Virgen tendría como entre, no quiero asustarlos, ¿verdad?, pero entre 14, máximo 15 años. Los compromisos eran de los 12 a los 13 años y se comprometían. No se casaban, no tenían relaciones, pero estaban comprometidas, ya desposadas, ¿verdad? Y era un proceso para luego casarse. Pero se estima que Virgen María tendría 14, 15 años en esos momentos más o menos, ¿no? Entonces era una jovencita, una niña, bueno, una mujer ya en la cultura de ellos, ¿verdad?, pero una jovencita, y en su propia apreciación, pues le resultó asombroso este saludo, ¿verdad?, porque ella no se consideraba una persona ni digna ni importante, ¿no? Continuamos leyendo. Mario. ¿El 30? Sí, todos hasta lo mejor. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ok, ahí vemos que era una mujer pues virgen, o sea, se habla de la concepción virginal para que quede muy claro que este es un acto de Dios, ¿verdad? No está participando José en esta concepción, es un acto de Dios, un milagro sobrenatural. ¿Por qué era necesario que fuera así? ¿Alguien puede explicar eso? ¿Por qué no podía ser José el padre biológico? ¿Tiene que ver con el pecado original? Sí, tiene que ver con el pecado original. ¿Puedes explicarlo? No, puedo elaborar nomás, dime si es por ahí. Sí, sí, es por ahí. Ah, ok. O sea, en nuestra concepción biológica natural, pues venimos cargando el pecado como descendientes de Adán, ¿no? Correcto. Entonces tenía que haber una diferencia ahí para que Jesús no existía ese pecado original. Correcto. Sí, en términos sencillos, esa es la respuesta. No podía ser el padre biológico de José porque eso contaminaría, ¿verdad?, por decirlo de una manera, con la naturaleza humana a Jesús. Entonces heredaría este pecado original. Entonces Jesús tenía que ser sin pecado, ¿verdad? Entonces, por eso Dios deja claro que esta es una concepción virginal, que no está la herencia humana en esta concepción, en este niño. Y de hecho, lo leíamos en las semanas pasadas, este niño es santo, este niño esto que van a hacer es santo, es apartado de Dios, es algo que no tiene pecado. ¿Okay? Por eso es necesario hacer de esta manera. Dijimos también que su reino no tendrá fin, o sea, esta es una profecía que se cumple en Jesús. Y habla en dos sentidos, en su eternidad, o sea que es de un momento de la historia hacia la eternidad futura, no tendrá fin, y también habla de la universalidad, habla de no límites, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, eso es para toda la eternidad, ¿no? Y su reino no tendrá fin, no está hablando de las mismas cosas dos veces, sino que su reino no tiene un límite, sino que va a ser completo, universal en toda la tierra. Sí, creo que lo decía el pastor la semana pasada. No es que el reino de Jesús va a llegar hasta cierta frontera y de aquí va a haber otro reino, sino que va a ser un reino global, universal. Entonces, para siempre y no tendrá fin, dilatado, o sea, la extensión de ese reino no tendrá fin. ¿Mande? Infinito en el sentido de que no hay otro, sino solamente existirá ese, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y vamos a terminar con esta parte, Isabel. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Sí, ahí vemos otra vez enfatizado, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Muy bien, eso fue lo que vimos la semana pasada, estuvimos leyendo y yo traigo aquí una reflexión, no sé si alguno de ustedes trae alguna que quiera compartir antes de que las que yo comparta. A mí me gustó, digo, no es mía, ¿verdad? Pero es la que trae la Biblia, que dice, cada vez que decimos sí a los planes de Dios para nuestras vidas, decimos no a los deseos, decisiones y distracciones que se oponen a su plan. Cuando decimos sí a su llamado para nuestra vida, automáticamente decimos no a nuestros propios planes. El sí valiente de María no fue poca cosa. Como mujer soltera en su época y su cultura, decir sí a un embarazo relacionado con una profecía de la cual muchos dudarían era una decisión peligrosa. Su sí al llevar al Hijo de Dios también fue un no a una reputación respetable. Sin la intervención divina, es probable que José hubiera dicho que no a casarse con ella. Y luego dice, el Magnificat es una expresión sublime de fe. Eso viene después, pero sí, dale. Ah, bueno, igual. Ok. Entonces, dame en tus propias palabras un resumen. Sí, pues María confió plenamente en los planes del Señor y fue sensible a los planes de Dios y los aceptó y los abrazó completamente, sabiendo ella las consecuencias devastadoras que pudiera haber en su vida, tener, ¿no? Pero pues ella confiaba en que el Señor la iba a sostener. Muy bien. ¿Cómo aplicar eso a tu vida? Pues a que a veces pues las cosas no nos salen como nosotros queremos o como nosotros planeamos, pero es porque el Señor tiene un plan más grande para nosotros, ¿no? Y nuestra mente no lo alcanza a ver, pero es confiar plenamente en Él y depositar esa confianza en que Él nos sostiene siempre y que nunca nos va a dejar solos. Y que aunque no vaya de lo mejor o se vea oscuro el panorama, el Señor siempre nos está sosteniendo. Bien, gracias. Lo que yo como que me llevo también de esta porción es de lo que hemos venido leyendo, que la mayor parte de las veces las circunstancias por las que atravesamos en esta vida van en contra de las moralmente o éticamente establecidas por la sociedad. En este caso, pues se habla de cómo los judíos pensaban que el ser estéril era un castigo, ¿no? La situación de María en una concepción previa a su matrimonio, pues también iba a generar un estigma en ella. Entonces, cómo el Señor utiliza ese tipo de situaciones en nuestras vidas, pues para pulirnos, ¿no? Para limpiarnos y para hacernos depender más de Dios. Y a pesar de que está describiendo todas estas circunstancias no tan placenteras ante la sociedad, o sea, ahí también está hablando en el último versículo, en el versículo 33, o sea, que este niño que van a nacer es hijo de Dios, el Altísimo, y habla de un reino que no tendrá fin. Entonces, él también va de la mano con lo que menciona Mariano, el hecho de confiar en los planes del Señor y entregarnos a la voluntad de Dios es un regalo que recibimos por gracia, pero nos hace recibidores de esa bendición eterna. O sea, no somos súbditos de un reino eterno. Correcto. ¿Verdad? Pertenecemos a un reino con reglas distintas, con cultura distinta, con principios de vida distintos, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados
a vivir en la sociedad actual o en lo que ha sucedido en la humanidad. Y Jesús lo dice más adelante también, ¿no? Lo vimos creo que en Juan. Mi reino no es de este mundo. Entonces, sí va a haber sufrimiento, sí va a haber dolor en este mundo, porque es donde estamos, donde tenemos que vivir, pero usted también nos lo ha mencionado en muchas ocasiones. O sea, siempre hay que estar conscientes de que sí nos va a tocar pues, sufrir ciertas cosas, pero nuestra mira no tiene que estar en las consecuencias en este reino, en este mundo, sino en las consecuencias eternas. Entonces, sin importar la situación por la que estemos atravesando, por más difícil, por más triste, dolorosa o como le queramos poner, estar conscientes que nosotros no pertenecemos a este mundo y a las situaciones de este mundo, sino que nuestros 80 años, 100, si menos va, 40, si el Señor quiere, o sea, vivirlos sí en este mundo, pero siempre mirando al mundo al que nosotros pertenecemos porque el Señor nos lo ha concedido. O sea, eso siempre, ¿no? Después de cada situación que la Biblia nos describe una situación complicada, siempre vienen las palabras de aliento, ¿no? O ese consuelo de... Esa perspectiva, ¿no? Vas a sufrir, sí. Y ellas a lo mejor sufrieron. Sí, Lo sufrieron. más probable es que sí, claro. No, sí sufrieron. Sí sufrieron, entonces siempre, yo creo que ellas siempre se estuvieron acordando también pues, de esas promesas que Dios les mandó a través del ángel, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Tengo aquí unos que creo que ya hemos tocado algunas, para menos algunas de estas reflexiones. Del versículo 26 y 27, lo voy a leer otra vez, y dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ese contexto nos habla de una situación obscura, no privilegiada de nacimiento de Jesucristo. Luego vemos, cuando van no lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver después, cuando van al templo, ofrecen el sacrificio más económico, porque no tienen recursos. O sea, era una familia de escasos recursos, es lo que quiero decir. Una familia que no ofrecía a Jesús ningún privilegio, ¿verdad? El ejemplo de Jesús nos impulsa a vivir con Él y no para nosotros mismos. Nos impulsa a vivir para Él y no para nosotros mismos. Vean lo que dice aquí el primer párrafo. La verdadera grandeza ante Dios se manifiesta en la humildad, el sacrificio y el servicio desinteresado. Jesús no solo se humilló al tomar forma de hombre, sino que lo hizo en condiciones de marginación y pobreza. En la vida de Jesús, en la perspectiva de Jesús, nunca fue el acumular riquezas, nunca fue el destacar como una persona reconocida o destacada, ¿verdad? Por su conocimiento, por su intelecto, por su... las condiciones de su familia eran escasas, eran humildes. En eso ya hay un principio para nuestras vidas. Nosotros estamos condicionados por nuestra sociedad a la búsqueda de la riqueza, a la búsqueda del bienestar, a la búsqueda de los placeres. No estoy diciendo que eso sea pecaminoso en sí mismo, pero deberíamos estar buscando no lo que este mundo quiere que busquemos, ¿verdad? Sino buscando lo que el Señor quiere para nuestra vida, lo que es mejor para nosotros. La Biblia dice que, no es un tema de hoy, pues se me vino a la mente ahorita, lo voy a decir. La Biblia dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No dice que es imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque su confianza está en otro lugar, sobre todo. Tiene otras prioridades, ¿verdad?
no está diciendo que es imposible. No está diciendo que no es una forma correcta de vivir nuestras vidas en la búsqueda de la riqueza. Pero no buscamos la riqueza por la riqueza. Buscamos la riqueza para bendición de otras personas, para ayudar a otras personas. Si buscamos la riqueza por el simple hecho, ¿verdad?, de acumularla para beneficio propio, no estamos haciéndolo según Dios. No es una condición que Dios quiere para nuestras vidas. El dinero es muy tentador. El dinero es algo que fácilmente nos desvía del camino de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Cristo, siendo el heredero de todas las cosas, se humilló voluntariamente, tomando una condición baja y despreciada, no buscando honra humana, sino cumpliendo el propósito del Padre en amor. Esto nos enseña que los hijos de Dios no debemos vivir para nuestra propia gloria, comodidad o intereses, sino para Dios, para Él. Caminando en humildad genuina y asociándonos con los humildes, como manda Romanos 12:16. No sé si se pone a pensar poquito, Jesús, el hecho de que haya bajado de la majestad en la que estaba y hubiera bajado para ser rey de la tierra, ya hubiera sido una humillación para Él. ¿Me explico? Pero Él no dijo, voy a bajar como un rey, voy a bajar en las condiciones más austeras, ¿más qué? Humildes. Entonces, debe haber un propósito en eso para nuestras vidas, una enseñanza práctica para nuestras vidas, ¿verdad? En la mente de Jesús, esto es más importante que haber nacido como rey, ¿no? Entonces, esto quiero que quede muy claro en nosotros, porque es muy práctico. Es muy práctico y es muy importante. Y a veces Satanás usa los regalos que Dios nos da para desviarnos del camino. Satanás usó a Eva para engañar a Adán. Usó el regalo más hermoso que le había dado Dios a Adán para engañarlo, para desviarlo del camino. Y Satanás hace eso. Hace que los dones que recibimos de Dios los tuerce para que nosotros lo usemos contra Dios y nos desviemos del camino. Entonces, seamos bien cuidadosos con los regalos que recibimos de Dios, con las bendiciones que recibimos de Dios, ¿verdad? Que sean un camino para amarlo a Él y no a la bendición, y no al regalo. Porque Satanás lo usa, y eso es lo que es tan grotesco del pecado, ¿verdad? Que usamos el talento que Dios nos da para rebelarnos contra Él. Usamos la salud que nos da para despreciarlo. Usamos mi esposa o mi esposo o mis hijos como un impedimento, ¿verdad? O para desviarme de la atención de Dios. No debería ser así. Se pudiera también como llegar a esta conclusión. Las circunstancias, hablando de esto, ¿no? De lo económico, ¿no? Que es lo que estamos platicando ahorita. O sea, las circunstancias primeras que se mencionan de Jesús es su situación socioeconómica. Y creo que ahí tenemos que ser bien, bueno, lo voy a decir por mí, no generalizarlo. Creo que tengo que ser bien
sensible al entender por qué fue así. Porque es de lo primerito que nos habla de Jesús, porque es con lo primerito con lo que nos desviamos, ¿no? En la mayoría de las veces. Entonces, Jesús en su soberanía y en su omnisciencia de cómo iba a ser todo, pues Él sabe que eso es de los principales elementos en nuestro día a día que más fácil y más sutilmente nos puede desviar de Él, ¿no? Nuestra atención de Él. Entonces, no, creo yo, ¿no? Que no habla de un Jesús que nació en opulencia o estable económicamente y luego dejó de serlo, sino que desde un inicio lo fue para que no haya alguna excusa en la que nosotros podamos escudarnos y decir, no, pues es que como no tengo dinero no puedo ir a la iglesia y no puedo entregar mi vida a Dios, ¿no? O sea, Jesús entregó su vida al Padre cada Los día de su propósitos vida, de Dios. cumplir su voluntad, esos propósitos, y el Señor y Dios siempre le proveyó, ¿no? Lo en todas las sustentó. situaciones. ¿Cómo? Pues ya son muchas cosas, ¿no? Muchos elementos, muchas circunstancias, pero eso es algo que también me hace a mí mucho, o sea, me mueve mucho, ¿no? El hecho de que de las circunstancias generales de Jesús, la primerita habla de esta situación en la que nace, ¿no? En él, su familia, para que nosotros veamos que no hay excusa, que si tengo, que si no tengo, no es excusa para no concentrarnos en lo importante. Correcto. Bien. Otro principio. Número 2. Dijimos que Jesús reinará universal y eternamente. ¿Verdad? Lo vimos en el versículo 1:33. Aquí lo voy a regresar. Dice aquí, y reinará sobre la casa de Jacob, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ahí estamos hablando de un Jesús que reinará universal y eternamente. Leo la reflexión, dice, el reino de Jesús encabezado por el reino de Dios encabezado por el Mesías es el dominio o la monarquía final que nunca será reemplazada. Creo que un poquito de lo que hablaba Mario hace ratito. Tiene una fase milenaria, que es lo que hablamos el sábado o el domingo pasado también ahí con el pastor, y un futuro eterno. Pero el mismo rey gobernará por siempre. No sé si gobernará o gobierna por siempre sería mejor en vez de gobernará. Pero bueno, ese es el mensaje. Y esto es un poquito lo que estaba tratando de hablar ahorita que Mario estaba participando. Si somos súbditos de ese reino eterno, si estamos conscientes de eso, que somos súbditos, que somos personas que son de un reino eterno, que pertenecemos a un reino que va a permanecer para toda la eternidad. Déjenme poner mis lentes. Dice, si somos súbditos de ese reino eterno, el último reino que reemplazará a todos los reinos humanos, entonces debemos vivir como ciudadanos y representantes de ese reino, no de estos reinos en los que estamos ahora. Por la voluntad de Dios nacimos en México, o en Estados Unidos algunos, ¿verdad? Por la voluntad de Dios nacimos en estos reinos actuales, en estos gobiernos actuales, pero somos o pertenecemos, nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos. Pertenecemos a ese reino. Y nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras prioridades, lo que hacemos y cómo lo hacemos, debe estar orientado a llevar nuestra representación de ese reino y expresarlo al reino en el que hemos sido plantados. No sé si me explico. A veces pensamos al revés. Y yo pienso, pues yo soy un hombre y necesito esto y necesito aquello, soy una mujer y necesito esto y necesito esto. O soy mexicano y tengo esa necesidad. Y el Señor, espera, no te puse ahí para eso. Tú eres un hijo de Dios, eres un súbdito del reino eterno. Vive, piensa, planea como un súbdito del reino eterno. No te
abrumes con el reino mexicano, con el reino de Estados Unidos, con el reino de este mundo. Vive como un súbdito del reino eterno. Haz tus planes, modela tu vida, lo que piensas, lo que haces, para que este reino que va a permanecer para siempre. A veces construimos cosas para este reino que va a ser destruido. Y creemos que es lo más importante que podemos hacer. Mi casa, mi carro, no sé. Y eso va a ser destruido. Eso va a ser eliminado. Eso no va a permanecer absolutamente nada. No tiene ningún peso eterno. No sé si me explico. No, es material y no tiene ningún significado, ninguna trascendencia eterna. ¿Tienes casa, no tienes casa? Dios es. ¿Tienes carro, no tienes carro? Eso, ¿qué trascendencia tiene? Eternamente hablando, para este reino al que pertenecemos. Y no estoy diciendo que no tengan carro y no tengan casa, ¿no? Pero no es nuestra prioridad. No debería ser nuestra prioridad. Debemos entonces vivir como ciudadanos y representantes de ese reino. Nuestro rey está en ese reino, no en este reino. Nuestro hogar está en ese reino, no en este reino. Nuestra herencia, nuestros galardones están en ese reino, no en este reino. De tal manera que nuestra más alta lealtad debe ser dirigida hacia el reino eterno de Dios. Eso es súper importante. Debemos pensar, vivir, analizar, discernir nuestras vidas a la luz de este reino eterno al que pertenecemos. Nuestra lealtad, o sea, sí hay niveles de lealtad, pero nuestra lealtad última está a ese reino. Y Dios puede decir, ahorita lo vamos a ver con María, lo que decía María hace ratito, no vas a tener nada en este reino terrenal. Estoy apartando tu vida para que glorifique y magnifique mi gracia. Para que seas un instrumento, para que seas un estandarte, para que seas una vela que se arde, que quema, para que se alumbre a otras personas. Haz conmigo, ¿verdad? Decía María, con tu sierva, hágase tu voluntad en mi vida. ¡Wow! Es tremendo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Vivamos pues como ciudadanos de este reino eterno, al que hemos sido llamados, al que hemos sido, con el que hemos sido bendecidos, ¿verdad? 3. El favor de Dios no necesariamente significa una vida libre de tribulación. Leemos, bueno, lo voy a leer, 1, 28 al 30. Dice aquí, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. ¿Qué quiere decir eso? Muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Mariana estaba hablando, ¿verdad?, de lo que significaba cumplir o someterse a este propósito de Dios para María. Pues Señor, bienaventurada. Favorecida, Señor. Como que tenemos términos distintos, ¿verdad? Este favor de Dios divino a veces no significa lo que creemos que significa para nosotros en nuestras vidas. El favor de Dios no necesariamente significa
una vida libre de tribulación. El favor de Dios no siempre se experimenta como una vida sin preocupaciones o inconvenientes. A menudo implica sufrimiento y sacrificio antes de experimentar gozo, ¿verdad? La sumisión fiel a su plan es esencial para experimentar la bienaventuranza. ¿Dios quiere que seamos felices? Sí, quiere que seamos felices. ¿Dios quiere que experimentemos gozo? Sí, quiere que experimentemos gozo. En sus términos. Y el gozo más sublime, el gozo más sabroso, el gozo más pleno, solo lo podemos experimentar en Dios. Ninguna otra cosa nos puede dar este gozo del que estamos hablando. La vida de María nos muestra que ser escogido de Dios no significa tener un camino fácil. De hecho, puede traer incomprensión, dolor y dificultades. Sin embargo, a través de la obediencia y la perseverancia se cumplen los grandes propósitos de Dios en nuestras vidas y en el caso de María, incluyendo la salvación y la esperanza eterna. En el caso hipotético que me dice, Señor, no, eso yo no. No, Señor, eso yo no. ¿Cómo? No, ¿qué hubiera pasado? Señor, eso es mucho. Lo que me estás pidiendo es mucho. No lo puedo hacer. María no lo sabía, por supuesto, ¿verdad? Pero la actitud de María es la actitud correcta. Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. 4. La fe verdadera descansa en la omnipotencia de Dios, en lo que Dios puede hacer, confiando plenamente en que para Él no hay nada imposible. Lo voy a leer otra vez. La verdadera fe o la fe verdadera descansa en la omnipotencia de Dios. Que creamos eso, que vivamos en esa confianza, que vivamos en esa verdad, que vivamos en ese conocimiento, confiando plenamente en que para Él, para Dios, ¿qué dice? No hay nada imposible. Es lo que dice el versículo 1:37, ¿verdad? Aceptar de corazón el poder ilimitado de Dios es esencial. Necesitamos creer esto. No solamente de forma intelectual. Y ese es el problema mayor que tenemos como cristianos o como... Dios, ¿soy impotente? Claro que soy impotente. Pero en las condiciones, en las circunstancias que vivimos, no creemos. No confiamos. No dependemos de eso. Entonces, no estamos hablando de algo que está en mi mente. Es algo en lo que estoy sentando todo lo que soy. Creo en la omnipotencia de Dios. ¿Sí? ¿Algún comentario de los que están en línea? Entonces, aceptar de corazón el poder ilimitado de Dios es esencial para gozar de paz interior en medio de las dudas, pecados, pruebas o desafíos. Nuestra fe es débil y nuestro conocimiento limitado, pero el poder de Dios es absoluto. Él puede perdonar cualquier pecado. Él puede cambiar hasta el corazón más duro.
Él puede fortalecer y sostenernos. Él cumple sus promesas. Él no puede faltar a sus promesas, no puede ir en contra de lo que ha dicho, en contra de lo que ha prometido para nuestras vidas. Y Él vence cualquier obstáculo. La certeza de su omnipotencia es un ancla firme para el alma en tiempos de ansiedad o debilidad. No sé si eso les pasa o no, pero yo descanso tan plenamente en eso. En lo que Dios puede hacer. No en lo que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Ya me quedó bien claro. Suena de risa, pero en mi trabajo, Señor, pues si tú no me permites, ¿cómo lo voy a hacer? No lo puedo hacer. Ya sé que no lo puedo hacer, Señor. Ayúdame. Y estamos hablando de computadoras, de cosas así de, no lo puedo hacer, Señor. Tengo un problema. ¿Cómo le hago, Señor? Yo sé que suena de risa, pero yo no lo puedo hacer, Señor. A ver cómo le haces, ¿verdad? Porque yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo solucionar. Necesito que tú me ayudes, ¿verdad? Necesitamos vivir nuestra vida en esa confianza, en esa plenitud en el Señor. En nuestras problemáticas, ¿verdad? De la vida, en las problemáticas que vivimos, en nuestras necesidades que sufrimos, las heridas que recibimos. Dependamos de Dios. Dependamos de lo que Dios puede hacer y quiere hacer en nosotros. Y estemos en paz, en gozo, con lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿verdad? Cuando te asalten dudas o temores, recuerda que la fe descansa más segura cuando se apoya en el poder de Dios y no en tus propias fuerzas. Descansa cada día en la almohada de su omnipotencia. Qué rico. Qué rico, ¿no? Confiando que el Dios que hizo el cielo y la tierra no fallará en su obra contigo. Necesitamos creer que nuestro Dios es grande, es majestuoso, es todopoderoso. Necesitamos creer esto. Necesitamos vivir como si creamos, como que si creemos esto. ¿Ah? En esa certeza, en esa plenitud, en esa confianza, en esa fe de que Dios es todopoderoso. No solamente eso, sabemos que Dios quiere que todas las cosas nos ayuden para nuestro bien. Sabemos que Dios quiere que seamos transformados cada vez más a la imagen de Cristo. O sea, todo esto, gracias Señor, gracias Señor. Debamos alimentarnos de estas palabras y descansar en plenitud en Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace. Último, y creo que ya no vamos a alcanzar, pero 5. La verdadera fe se demuestra en una obediencia inmediata, confiada y humilde a la voluntad de Dios, incluso cuando implica riesgos, sacrificios o incertidumbres. La respuesta de María, he aquí la sierva del Señor, no fue simplemente una expresión bonita, fue un acto profundo de sumisión. ¿Qué es sumisión? Rendirse. ¿A qué nos estamos rindiendo? ¿O qué se estaba rindiendo María? A la voluntad de Dios, ¿verdad?
nuestra voluntad siempre nos va a dictar qué hacer, un camino. María racionalmente pensó a lo mejor, canijo, ¿a qué me voy a enfrentar? O sea, no puedo asegurarlo, pero lo más, o sea, era una persona que pensaba, ¿no? Y decide rendirse, someterse, ponerse debajo de la voluntad de Dios. Porque entiende en su mente que esta voluntad es superior a ella, es más sabia, es mejor. Mi voluntad, mi mente está limitada. Me va a llevar por lo que según me conviene. Y los planes de Dios a veces, no a veces, siempre, ¿verdad?, son mejores que nosotros. María sometió su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí la sierva del Señor. Fue un acto profundo de sumisión. Aceptó el llamado de Dios a pesar del peligro para su reputación, una concepción antes del matrimonio, y las pruebas que vendrían. No discutió ni exigió garantías. A veces yo estoy orando, Señor, yo quiero hacer esto, pero pues asegura mi trabajo, ¿verdad? Y, ay, Señor, perdóname. Dame $1,000,000 para... Ay, Señor, perdóname. O sea, somos así. Yo me voy a dedicar a ti, pero pues necesito dinero, Señor. Ajá, ponemos condiciones. Yo lo he hecho. Ella no lo hizo. Ni discutió ni exigió garantías. Su fe le permitió someter su entendimiento y su voluntad al propósito divino. En nuestro caminar cristiano estamos llamados a imitar esta misma actitud. Cuando el deber y la voluntad de Dios sean claros, debemos obedecer, aunque el camino se vea difícil o costoso. Como dijo el obispo Hall, la fe más noble es la que sigue a Dios sin cuestionar, confiando en su sabiduría más que en nuestro propio entendimiento. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Cuando estaba en la prepa, no, ya más grande creo, ya nos habíamos casado. Yo me creía muy inteligente. Y creía que pues construía mi destino y yo podía hacer lo que yo quería y que yo quisiera. Y mi mente, aún mi formación, aún mi escuela, todo esto, me decían, ¿cómo vas a pensar, Alonso, que rendir tu voluntad a Dios va a ser mejor a lo que tú estás pensando? Y no digo que haya terminado esa pelea, pero ha sido un pleito siempre contra mí mismo, contra mi propio razonamiento, contra mi propia visión de la vida, no sé cómo llamarlo. Necesitamos comprender, entender, descansar en que Dios es mayor que nosotros, más sabio que nosotros. Quiere mejores cosas para nosotros que las que yo puedo concebir por mí mismo, y depender y abrazar sus propósitos, ¿verdad?, para mi vida, conforme a sus planes, conforme a sus
ordenanzas, conforme a sus mandamientos. Perdón que haya tomado tanto tiempo, pero creo que eran importantes esos reflexiones. ¿Algún comentario? Pues todos tenemos como diferentes cosas con las que estamos luchando con nosotros mismos que nos impiden creerle a Dios, ¿no? En tu caso era eso, pero nosotros puede ser el miedo a cosas o a diferentes situaciones. Sí. Entonces, pues es como lo apropiamos esta parte de lo que dice Lucas a nuestras vidas, como ponemos nuestra fe en Dios y lo que Dios puede hacer sobre todo eso, o a pesar de todo eso. Correcto. Sí, este texto, porque ninguna cosa será imposible para Dios, o es imposible para Dios. Hay muchos textos como este en el que podemos descansar, en el que podemos anclar nuestras vidas, que nuestra fe sea fortalecida, ¿no? Sí, Alonso habla de diferentes situaciones personales que atravesamos, diferentes tentaciones que debemos vencer, o prioridades que debemos organizar. A medida que maduramos en Dios, a medida que crecemos en Dios, debería ser más claro cada vez, ¿verdad? Que Dios es lo más importante en esta vida y en la que viene, ¿verdad? Más aún que sus propias bendiciones que nos da, que sus propios regalos que recibimos por su gracia, por su misericordia. Él, lo que Él es, la persona de Cristo, la persona de Dios, la comunión, el amar a Dios, más que sus bendiciones, más que sus regalos, más que las cosas que queremos a veces, que queremos mal, ¿verdad? O que mal queremos, porque nuestra mente nos quiere enfocar en eso, ¿verdad? En el regalo que Dios nos puede dar. Debemos forzar nuestra mente a ir más allá del regalo, ¿verdad? A Dios como nuestro tesoro, como nuestra máxima esperanza. Prioridad número 1 en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras mentes, ¿verdad? Bien, ya no voy a leer, pero les voy a pedir que lean del 39, y yo subrayé este texto que me pareció un tema importante que hay que discutir. Voy a leer hasta ese subrayado y ahí le voy a dejar. Dice: después de que se hizo el anuncio del nacimiento de Jesús, o de la concepción de Jesús, María dice, visita a Elizabeth. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién estamos hablando ahí? Juan. Y luego dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Esa va a ser nuestra tarea. Y lo vamos a discutir la siguiente semana. No discutir, lo vamos a exponer, lo vamos a hablar. Este es un tema, no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Si lo quieren saber, nos vemos la siguiente semana. Okay. Después, vamos a orar. Señor, te damos gracias
por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres hermoso, Señor. Mucho más de lo que puedo pensar o imaginar. Eres grande, eres majestuoso. Permite que nuestras mentes, nuestros ojos puedan verte en esa magnitud. Que puedan verte y estimarte por lo que eres y por lo que vales. Ayuda a nuestra débil, Señor, fe a confiar y depositar nuestras vidas plenamente, Señor, en tu poder, en tu palabra, en tus promesas. Que podamos decir como María, henos aquí, Señor. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Ayúdanos a vivir esta vida, Señor, para magnificarte, para glorificarte, para que otros puedan ver tu valor a través de nuestras vidas, Señor. Y que se pregunten, ¿por qué este loco actúa así? Y que puedan ver que eres tú, Señor, obrando. Eres tú, Señor, tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, dirigiendo, Señor, nuestras vidas para tu gloria y para tu alabanza. Gracias. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.